la corrupción del genoma humano. Antes de que se descubriera las leyes de la herencia, que fue en 1860 por Gregorio Mendel, y el genoma humano en 1954 por el doctor Francis Crick, la Biblia contenía muchísima información acerca de las leyes de la herencia y las leyes de la genética o del genoma humano. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis, como lo vimos en la primera parte de esta serie, esta es la segunda parte de esta serie. Los que no, les aconsejo que la consigan, ¿verdad? La tenemos a la disposición de ustedes. Va a ser una serie bastante larga porque vamos a profundizar de una forma impresionante en la Biblia a la luz de la ciencia, porque es una de las cosas que actualmente en el mundo que vivimos, los científicos que se llaman ateos a sí mismos no se dan cuenta de que la Biblia contiene no solamente historia, geografía, arqueología, antropología, sociología, psiquiatría, psicología, como ayer lo vimos en el desayuno de la conferencia acerca de Jesucristo, de la revelación de la cruz, de qué forma Cristo hizo pedazos la psicología y la psiquiatría del mundo moderno al mostrarnos un carácter que era y que traspasaba completamente la comprensión de lo que podemos nosotros denominar como la conducta normal de un ser humano. Ahorita, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría han llegado a un momento, como la Asociación de Psiquiatras de Los Ángeles en Estados Unidos, ha llegado un momento en el que ya están imposibilitados para poder definir qué es una persona normal. Porque parece que todos están completamente ya desquiciados, ya no se puede tener un parámetro para decir, bueno, esta persona es más normal que otra persona. Por ejemplo, los que ya se casan hombres con hombres, ya es normal. Ya lo han aceptado la Academia de Psiquiatría y Psicología, lo han aceptado que los matrimonios entre personas del mismo sexo es algo normal. Entonces nos damos cuenta a qué grado el mundo ha evolucionado de una forma social y en todos los aspectos, donde hemos llegado ya a estar tan confundidos por todo lo que está pasando, que ya no hay una brújula, ya no hay un parámetro, una luz que nos pueda decir, tú estás bien, yo estoy mal, tú estás bien, o este es el camino. Estamos como ovejas completamente descarriadas el mundo, cada quien con un relativismo de pues para mí esto es bueno, para ti esto es malo. Y si para mí esto es bueno y para ti esto es malo, ¿verdad? Esa es mi verdad. Entonces, ¿existe o no existe un parámetro? ¿Existen o no existen leyes inexorables de la ciencia, de la salud mental, de la salud psíquica y espirituales, morales y éticas? ¿Realmente nos hemos convertido en dioses? Y por ser cada quien Dios, hemos determinado cada quien nuestros propios mandamientos. Y este es el propósito de este libro maravilloso que es la Biblia. Porque si no tuviéramos la Biblia, estaríamos precisamente navegando en mares donde nuestros barcos están a punto de llegar a un arrecife. Y es donde el mundo se encuentra actualmente, desgraciadamente. Un mundo confundido económica, política, gubernamentalmente, bueno, es filosóficamente, socialmente, espiritualmente, precisamente por haber hecho a un lado las leyes de Dios, por habernos colocado en posiciones de dioses y determinar nosotros lo que es bueno, lo que es malo, cómo puedo gobernar mi familia, mi matrimonio, cuál es el mejor sistema de gobierno, democracia, socialismo, nazismo, fascismo, comunismo, y todos están buscando la manera de poder mejorar el mundo, la sociedad, y estamos completamente como los cangrejos caminando hacia atrás. Entonces, antes de que la genética se descubriera y las leyes de la herencia, desde el Génesis 1, versículo 11 y 12, Dios estableció que cada semilla en la naturaleza produjera fruta de acuerdo a la información genética que contiene cada semilla. Entonces, estas son leyes inexorables que no se pueden violar. Y Dios prohibió que se mezclaran las mismas semillas con otras semillas. Por ejemplo, la semilla de la uva, pues tiene una información, tiene un software para todos para toda la modernidad
del mundo científico que actualmente están con computadoras, iPhone, cibernético, chips, etcétera, etcétera, me vas a entender mejor. Un software, ¿verdad? Tienes el hardware y tienes el software en una computadora, y el software es la información que tú le metes a una computadora, y esa computadora la prendes y te da la información que tú le estás metiendo, ¿verdad? La computadora es el hardware. Entonces, así nuestro cerebro es como un disco duro que si yo le meto la información del comunismo, del socialismo, del ateísmo, del relativismo, del pluralismo, no importa qué sistema de pensamiento, yo no puedo funcionar, ni mi personalidad puede adquirir otro camino que no sea la información que yo he permitido en mi cerebro. Entonces, si tú eres budista es porque de niño te enseñaron el budismo. Si tú eres ateo, tal vez tuviste maestros que durante toda secundaria, preparatoria, no te presentaron otros aspectos y te programaron con ese software. Si eres una persona inmoral, es porque desde muy joven comenzaste a ver pornografía, y para ti ya la pornografía, ¿verdad? La inmoralidad y el adulterio y la fornicación forma parte de la información que tú tienes. Estás envirulado, en otras palabras. Entonces, esto es lo que precisamente Dios estableció desde el principio. La semilla de la uva tiene las vitaminas, la forma de la uva, chiquita o verdecita o moradita, y no tiene la forma de una naranja ni de una pera. La semilla de la pera tiene el cuerpo ahí, la información para que el cuerpo de la pera sea con estas características, con estas vitaminas, con estos minerales. Y así es el mundo de las frutas, así es el mundo de las aves, así es el mundo de los animales, y así es el mundo de los seres humanos. El rinoceronte tiene un esperma cuando se casó con la rinoceronta para que nacieran rinocerontitos y no changos, ni simios, ni jirafas. El esperma de la jirafa produce jirafas. La información del esperma de un chango produce changos. El esperma de un perro produce caninos. Vacuno, si es vacuno, ¿verdad? Un toro se casa con la vaca y no nace un chivo. Nace precisamente la información que contiene el esperma. La palabra esperma se tradujo en la Biblia semilla. Es la palabra hebrea sera, con Z, sera, para los que les interese apuntarlo, y en el griego es esperma. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra semilla en la Biblia, nos damos cuenta que ahí la palabra semilla contiene lo que hasta 1860 se comenzó como la punta de un iceberg a investigar por Mendel. Pasó un siglo casi, hasta 1954, cuando el doctor Francis Crick comienza también a rascar y a descubrir el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que contiene los 3 o más billones de células que tenemos en el cuerpo humano. Y toda esta información científica ya la Biblia la mencionaba con siglos de anticipación. ¿Qué otro libro sagrado podríamos comparar con la Biblia? El Corán, el Popo, los Vedas, el Tripitaka de Buda. Mencióname tú el libro sagrado que tú gustes. Ningún libro sagrado o de los que se consideran sagrados contiene la información científica, genética, arqueológica, geográfica, psicológica que contiene la Biblia. Y esta es la razón por la cual llamamos la palabra de Dios. Porque no solamente es Dios hablándonos a través de este libro, sino mostrándonos en este libro que al final somos vencedores y que la victoria es de nosotros. Es como si estuviéramos viendo un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Yo soy del Barcelona, abusado. Aunque ahorita el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, ¿verdad? Jamás ha habido un equipo ahorita como el Real Madrid. Entonces, si viéramos ahorita un video del Real Madrid y Barcelona o de Chivas América, y va ganando, ¿verdad? Yo también soy del América. Para definirnos de una vez y saber si nos peleamos a la salida o no nos peleamos. Pero cuando vemos un partido, ¿verdad? Y dice, el América va perdiendo 2-0, ¿no? Pero haz de cuenta que estoy viendo el video y yo sé en el video, porque es una repetición, que finalmente en el segundo tiempo metieron 4 goles y ganaron 4-2, pero en el primer tiempo iban 2-0 a favor las Chivas, o en el primer tiempo 2-0 a favor el Real Madrid.
Pero cuando yo sé en el video que ya ganó, pues ya no me enojo, ¿verdad? Porque ya sé que al final van a meter los demás goles. Y nosotros vivimos un mundo ahorita donde parece que el mal está ganando y que nos están goleando. ¿Y por qué hay tanta desincronización en la mente humana y la salud psíquica de los seres humanos está cada vez más deteriorada? El carácter humano cada vez está más deteriorado también porque hay más violencia, más guerras. Estamos a punto de una tercera guerra mundial casi en el Medio Oriente. Los gobernantes de diferentes naciones están tratando de expandir su territorio como los nazis, como en el tiempo del comunismo, etcétera, etcétera. Y parecería que el mundo es un caos. Si examinamos el mundo y lo que los noticieros todos los días nos comunican, parece que el mundo es un caos. Y entonces nosotros los cristianos ya tenemos el video. Y aquí está en la Biblia. Al final, la victoria es de Dios. Y al final, ¿verdad? Satanás será encerrado y los demonios también. Y tendremos vacaciones aquí en la tierra que se llama el reino milenial. Durante 1000 años vamos a tener vacaciones. Que Cancún, ni que la Riviera Maya, ni Puerto Vallarta, ni ningún, ni Hawái, nada se va a comparar porque regresaremos al jardín del Edén. Y mientras estemos aquí en la tierra en estas vacaciones, ahí podremos recordar lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8. Estoy cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que nosotros se van a manifestar. Entonces esperamos cielos y nueva tierra, donde la justicia perdure y prevalezca. Y mientras tanto, las órdenes del comandante en jefe es a nosotros que somos su iglesia, que somos su ejército, resistan y manténganse firmes. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, de una forma deliberada, dice Éxodo capítulo 14, hizo que el pueblo fuera y comenzara a peregrinar derechito al mar. En otras palabras, Dios, síganme con mucho cuidado, Dios determinó, Él fue el que escogió para que el pueblo de Israel al salir de Egipto, en lugar de agarrar el camino fácil a la tierra de Canaán, fueran directamente al mar. Y dice Éxodo 14, porque Dios sabía que el faraón los iba a perseguir. Y de una forma deliberada los encierra Dios. Dios es experto en arrinconarnos. Dios es experto en llevarnos a situaciones donde aparentemente no hay ninguna salida y donde estamos perdidos, para que ahí, en ese rincón, cuando ni tu compadre, ni el dinero, ni tus relaciones, ni nada funcionen, ahí descubras el poder que tienes dentro. El poder de Dios. ¿De qué otra manera vamos a descubrir que Dios es real y que existe si no es en nuestras circunstancias adversas? Cuando todo va bien, muchos ni siquiera necesitan a Dios ni acuden a Dios. Entonces Dios lleva ahí al mar y ahí en el mar están de repente volteando y ven que el faraón con 600 carrozas perfectamente bien armadas los quieren alcanzar y el faraón dice en su corazón, Dios conoce los pensamientos que tiene el diablo contra ti y contra mí, contra tu familia y contra mi familia. Y como Dios sabe los pensamientos del enemigo y el mal que nos quiere hacer, nos ha dado a nosotros las armas espirituales bajo el nuevo pacto para usarlas, que es la oración y la santidad, la obediencia a sus leyes, para que Él pueda entrar en acción y defendernos. Entonces Dios sabía que el faraón los iba a arrinconar y los judíos en ese momento voltean y ven las carrozas de todos los egipcios y en ese momento podrían haber dicho, ¿verdad? Pues vamos a sacar las espadas y los arcos a ver quién trajo ondas o vamos a hacer algo para defendernos. O sea, comienzan a pensar racionalmente la forma de defenderse. Y en segundo lugar, les entra el miedo, el temor. Y comienza el temor cuando tú ves una circunstancia que tú no puedes controlar, entra un temor porque y forma parte, es una emoción de la naturaleza humana. Entonces, los judíos se llenan de temor
y comienzan a agredir a su líder. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No había mejores cementerios y sepulcros en Egipto para que muriéramos por lo menos ahí en paz? Aquí vamos a morir ahogados o nos van a comer los opilotes ahí en el mar o los cangrejos nos van a acabar con nuestros cadáveres. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y entonces Moisés se voltea y le dice al pueblo de Egipto 4 cosas. Número uno, esta frase desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, corre por todas las páginas de la Biblia. Y esta es la orden de Dios. No tengan temor de nada. No tengas temor de los hombres, no tengas temor de las circunstancias, no tengas temor del futuro, no tengas temor del diablo ni de los demonios. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que nunca te dejaré, que nunca te desampararé, que te ayudaré. Yo soy El Shaddai, el Todopoderoso. Y cuando nosotros, porque el miedo y el temor es algo normal, pero cuando entra el temor ante cualquier situación en nuestra vida, porque es normal el temor, somos seres humanos, el problema no es que entre el temor, sino que mantengamos el temor activo en nuestra vida. En otras palabras, que te dure 2 o 3 días y que ya lleves 2 o 3 días con ese temor que no has podido sacar de tu vida, porque entonces estás viviendo en incredulidad. Le estás diciendo a Dios, no es cierto, yo digo que soy cristiano y que la Biblia, pero en mis acciones, en mi forma de vivir, en mis sentimientos, este temor, esta ansiedad que tengo, esta preocupación, esta amargura, este estrés que tengo, demuestra que no creo en ti. Y cuando la incredulidad entra en un cristiano, o los que se dicen cristianos, porque ahí manifiestas qué calibre tienes de cristiandad, de qué calibre estás hecho. En las circunstancias, cuando Dios nos arrincona, ahí es cuando Dios está observando qué reacción vas a tomar. ¿Perdiste el trabajo? Están los ángeles y Dios, a ver, Pancho, pistolas, ¿qué va a hacer? Va a llegar a la casa y no me grites ahorita, no me hablando, perdí el trabajo, pásame una de el patrón de la familia para echarme aquí 3 o 4 y ponerme hasta atrás. Y me voy con otras mujeres. La reacción que nosotros tomemos ante las circunstancias adversas o la presión de la vida es lo que determina el calibre de nuestra espiritualidad. ¿De qué estamos hechos? Dice Moisés, no teman, estén firmes. No teman, estén firmes. No hagan absolutamente nada. Número 3, vean. Vean. Mientras tú no haces nada y esperas que Dios actúe, ve lo que Dios va a hacer en tu hijo. Ve lo que va a hacer Dios en tu hija, tal vez en 2 o 3 meses. Ve lo que va a hacer Dios en tu matrimonio. Mientras Dios arregla a tu esposa y a tu esposa, mientras Dios arregla a tu hijo, mientras Dios arregla lo de tu trabajo, tú mantente firme como soldado. No sueltes la espada del Espíritu. No sueltes la oración en tu vida. Tú mantente con las armas que yo te he dado y ve cuando Dios vea que tú eres firme como soldado y que le obedeces, entonces Dios se manifiesta a tu vida sobrenaturalmente. Mientras tanto, no esperes que Dios intervenga en tu vida. Y finalmente, Dios le dice, no teman, estén firmes, vean la salvación. Y en cuarto lugar, en Éxodo 14, les dice, estén tranquilos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz es la única garantía, escúchame esto, de que gozamos de salud mental. La paz es la única garantía que un ser humano pueda tener de que goza de salud mental. Porque cualquier cosa que sea contrario a la paz, la ansiedad, la depresión, la amargura, etcétera, etcétera, estás mostrando que hay un desequilibrio en tu mente. Mientras yo esté lleno de ansiedad, de amargura o de estrés, escúchame, no voy a tomar decisiones sabias. Bajo esas circunstancias psíquicas,
las decisiones que yo tome en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, me voy a lamentar de ellas. Por eso es tan importante mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas, porque es en este estado de salud mental, que es la paz, donde entendemos y discernimos la voz del Espíritu Santo en la Biblia. Yo no puedo venir a la Biblia y, Señor, mi hijo, Señor, yo no puedo venir a la Biblia en un estado de ansiedad, de preocupación, de estrés, porque el Espíritu Santo me va a decir primero, ¿verdad? Sereno moreno. Tranquilino, pino, cocolino. O te calmas o no voy a poder comunicarme contigo, porque yo soy el Espíritu Santo, el Espíritu de paz, de consolación, de misericordia, de verdad, de justicia. Y yo me tengo que comunicar a tu espíritu, Pancho, pero si tu espíritu la mente es como un archivero, tu mente, donde todo está revolteando y piensas una cosa y piensas otra cosa y no tienes paz, no puedes tú discernir. Es como llegar a una escuela y estudiar matemáticas o cálculo, o matemáticas cuánticas o física cuántica en la universidad, y llego a mi casa, mi lavadora y mi esposa y mi hijo, y el maestro está hable y hable, y de repente dice el maestro, Pancho, sí, ¿verdad? Sí, estoy en la clase, pero mi mente estaba en otro lado. Mientras no te concentres en lo que el maestro está diciendo, no aprendes. Lo mismo pasa con Dios espiritualmente. Si no estamos enfocados en Él, 100%, puestos vuestros ojos en Cristo Jesús. No en los pastores, no en lo que se dice, no en aquello, no en el gobierno, en Cristo Jesús. Mantén tu enfoque en Cristo Jesús y nunca vas a perder el camino. Muy bien, entonces Dios establece las leyes inexorables de la genética, y uno de los principales temas de la Biblia, esto es impresionante, está relacionado con el genoma humano y las leyes de la herencia. Entre otras cosas, la historia del ser humano es la historia de su genoma, que fue, escúchame, nuestro genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? De acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, el genoma humano fue definido por el doctor Francis Collins en el año 1999 en la Casa Blanca, enfrente del presidente Clinton, cuando se descubrió. El presidente Clinton le llamó el libro de la vida. Dijo el presidente Bill Clinton, hemos llegado a abrir el libro de la vida. O sea, vamos a comenzar a penetrar en los misterios de cada célula del ser humano y del código genético, que es el ADN, que contiene toda la información de lo que tú eres y de lo que yo soy. Todas las experiencias, por ejemplo, que tuviste hace 10 o 15 años traumáticas, que te violaron o que te robaron, etcétera, etcétera, no hay ni una experiencia en la vida que no sea almacenada en las células del cuerpo. Nuestras células mantienen memoria. Y la memoria nunca, jamás, nunca será borrada. Porque ahí está, forma parte de la memoria, del almacén de la memoria que está en cada una de las células. Esto es impresionante y lo vamos a ver más adelante con la herencia, ya sea emocional, mental, física o espiritual. Y cada una de las células de la memoria almacena esta información, y después esta memoria que afectó a mi abuela, a mi bisabuela, escuchen esto, es transmitida a mi abuelo, a mi mamá y a mí a través de otra cosa que forma el genoma humano, que se llaman los genes. Los genes son los que se encargan de transmitir esta información. Y cuando comenzamos a entender eso, nos damos cuenta que esta es la razón de las maldiciones que muchas personas heredan o de las bendiciones que muchas personas heredan. Por ejemplo, esto lo he descubierto yo en Estados Unidos, y en Estados Unidos conozco pastores de la cuarta o la quinta generación de pastores. Su bisabuelo fue pastor, su abuelo fue pastor, su papá fue pastor y él ahora es pastor. En Latinoamérica, la mayor parte de nosotros somos apenas
la primera o la segunda generación. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos son la segunda generación bendecida con el Evangelio de Jesucristo. Mis papás no eran cristianos. Mi mamá, ¿verdad?, que está aquí, se convirtió ya muy grande, pero somos apenas la primera o la segunda generación. Entonces, vean lo que tarda en reconstruir la memoria genética para poder comenzar a transmitir una cultura que toma años a nuestras próximas generaciones. Y cuando yo me entrego a Cristo y le entrego una vida completamente incondicional a Cristo, Él me promete que mis hijos y mis nietos, y mis nietos, dice el Salmo 112, versículo 2 y 3, la generación de los justos será bendita. Y por eso todos los días debemos orar, todos los días, y confesar con nuestra boca: gracias, Señor. Mi esposo y yo le decimos todos los días: gracias, Padre, porque nuestros hijos son benditos y mis nietos son benditos y nuestros bisnietos serán benditos también. Y lo confesamos, y puede ser el nieto que no ande en buenos pasos o algún hijo que no ande en buenos pasos, pero tú lo confiesas porque dice la palabra de Dios que serán benditos. ¿Por qué? Porque llevan genéticamente la bendición de la sangre de Jesucristo que tú has enseñado y le sembraste en la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver en las otras conferencias, la profundidad de la semilla, porque a la Biblia se le llama la semilla. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿De qué se trata? Cristo, ¿qué hace? Compara las semillas que siembra con la palabra. Y él explica en Mateo capítulo 13 cómo la semilla, cuando habla Jesucristo, dice: una parte fue sembrada junto al camino, otra con espinas, otra en pedregales y la otra en buena tierra. Ahí en la parábola, la buena tierra es el corazón humano, la semilla es la palabra, el sembrador somos los predicadores o las personas, o tú como papá o mamá que le comparte la palabra de Dios a tus hijos. Entonces es impresionante, dice en 1 Pedro 1:23, que fuimos renacidos, no por los milagros que vimos, no por experiencias místicas, hemos sido renacidos, hemos sido transformados. Y estamos, nuestro genoma ahorita, los cristianos, nuestro genoma, la información que perdimos con el pecado, porque vuelvo a repetir, las células tienen memoria, esto es tremendo. Perdimos más, casi el 80% de la información que tenía Adán. Cuando el pecado entró, el genoma fue afectado y perdimos casi el 80%. ¿Por qué digo esto? Porque Albert Einstein, el científico más célebre del siglo XX, dijo lo siguiente, que él creía o consideraba que el ser humano tiene desarrollado un nivel de un 8, máximo 10% potencialmente en su cerebro. O sea, cuando le preguntaron a él, ¿qué porcentaje usted, Einstein, considera que tiene su cerebro? Él dijo: no creo que pase del 8 o del 10%. Él. Ahora nosotros andaremos en el 2 o en el 3. Bueno, ¿y esto de qué nos habla? Que es impresionante el potencial de la memoria. Un niño de 3 o 4 años puede hablar 4 idiomas, 5 idiomas. Hay niños que están graduando de 13 años en universidades. Stephen Hawking, que se considera el heredero de Albert Einstein, que es un inglés que está todo lisiado con esclerosis en una silla de ruedas en Inglaterra, y que bueno, él se decía ateo hace algunos años, ya está cambiando bastante su opinión, gracias a Dios. Stephen Hawking es un físico matemático, es un genio, que tú le das a Stephen Hawking 10 ecuaciones en un papel, le pones 10 ecuaciones, él las ve en 30 segundos, memoriza las 10 ecuaciones con los resultados. Ahora, nosotros siempre decimos, bueno, pues ya apenas 2 por 2, maestro. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente les voy a decir qué es lo que pasa. Y esta es la desgracia más grande del ser humano, que no estamos acostumbrados a memorizar. Y cuando venimos a la Biblia, ¿cuál es el secreto? Dios mío, José, María y el burrito que los acompaña. ¿Cuál es el secreto que Dios le da a Josué? Y en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le dice Dios a Josué: mira, Josuecito, capítulo 1, ahí está Canaán enfrente de ti.
El secreto para que venzas a las 7 ciudades cananitas, el secreto para que prosperes y te vaya bien en todo lo que tú hagas es el siguiente: día y noche meditarás, o sea, memorizarás, reflexionarás, guardarás este libro de la ley. Léelo, memoriza a diario 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Por favor, ojalá que puedas llegar a memorizar un capítulo de la Biblia a la semana. No puedo, sí puedes. Nunca digas no puedo. Trata y tu memoria te desafía a que tú rompas esa barrera de temor de que no puedo. Dios nos ha puesto esto a los cristianos en la mente, porque dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo. Vean hasta dónde nos está empujando el Espíritu de Dios, a que desarrollemos el potencial. Y tú, Viviana y Colorina, las telenovelas, La Gaviota y otros, pues, Chespirito, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que por lo menos Chespirito y no cosas de pornografía, ¿verdad? Pero no pasamos de esas cosas, de telenovelas, de series de televisión, no pasamos de esto, ¿verdad? A ver, hermano, pásele aquí, por favor, ¿me podía usted recitar? ¿Cuántos años tiene Cristiano, hermano? 10 años. Pregunta, ¿me puedes recitar 2 o 3 salmos de memoria en los 10 años que tienes de cristiano? Dime cuántos versículos, tienes por lo menos 50 versículos que puedas ahorita decirme en tus 10 años de cristiano. Pues nomás me sé: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Juan capítulo 3, versículo 3. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Jesús lloró. Entonces, ¿por qué te va mal? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no hemos evolucionado? ¿Por qué no comprendemos cada vez mejor a Dios? ¿Por qué no tenemos una expansión más grande de nuestro intelecto y de nuestra comprensión de las cosas, de la sabiduría de Dios? Simplemente porque no creemos lo que la Biblia dice. De día y de noche medita en este libro de la ley, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras tú entiéndelo, métetelo a tu cabecita, por favor, que ahí se quede en esta mañana, que mañana no se te olvide, ni la semana que entra. Mientras tú no tomes en serio a Dios y no hagas lo que Dios te dice y comiences desde hoy en la noche: voy a meterme a los proverbios y voy a memorizarme, y le preguntas a tu esposa: por favor, tómame este proverbio mañana en la mañana, me voy a acostar pensando en ese proverbio o en este versículo o algo que te llame la atención en estos 3 versículos. Mientras tú no hagas, mientras no hagamos lo que Dios nos dice y no estemos guardando la palabra memorizada en nuestro espíritu, que impregna hasta el mismo genoma humano, Dios no puede cumplir las promesas que nos ha hecho, porque son promesas condicionales. El Salmo 1: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón que de día y de noche medita en este libro de la ley. El Salmo 1 lo vuelve a reenfatizar. Colosenses, el Nuevo Testamento: la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Entonces, ¿por qué te dices cristiano y no haces lo que Dios te manda? Te voy a decir por qué no lo haces: porque no lo crees. Te entró por acá y lo aceptas mental e intelectualmente, pero no ha cambiado la palabra de Dios, tu genoma, ni lo está cambiando actualmente. Y por eso sigues funcionando como estás funcionando. No pasas de perico perro, como decía mi abuelita. Sigues de negocio en negocio y no prosperas acá y no prosperas allá y no te va bien acá y no entiendes todavía, y ya pasaron 10 años y vienen más problemas en el mundo y se está poniendo una nube oscura alrededor del mundo. ¿Y qué hago? Y ya no tengo dinero y esto y el otro y ya no tengo trabajo, y las promesas de Dios son: nunca te dejaré ni te desampararé. Pero no tienes esa fuerza interna. ¿Por qué? Porque dentro de ti, en tus células, no está la palabra de Dios morando. Más clara la Biblia no puede ser. Muy bien. Vemos entonces que si está comprobado que hemos heredado características físicas, como descubrió Gregorio Mendel en 1860, cuando mezcló unos chicharitos, este hombre Mendel, y se dio cuenta que el chicharito verde se transmitía al otro chicharito, y le transmitía el color verde,
Y había características que se transmitían de algo y dijo, ¿cómo es posible que se transmita algo de una planta a otra planta con las mismas características? ¿Por qué, decía Mendel, si siembra una semilla de uva, nace exactamente con las características que tenía esa semilla y todas las semillas de uva? Las semillas de manzana producen la información que tiene esta semilla. Y Mendel ahí se quedó. Bueno, aquí hay algo que se transmite en la semilla, hay algo. No había profundizado todavía. Por eso se llaman las leyes de la herencia. Y hasta 1954, casi un siglo después, el doctor Francis Crick con otro coautor les dieron el premio Nobel de la Medicina en el 54 del siglo XX, porque comenzaron a descubrir que entonces dentro de la semilla y dentro de las células se encontraba un ácido desoxirribonucleico que se conoce como el ADN y en inglés como el DNA, que es el código genético hereditario que en las más de 3 billones de células que contiene el cuerpo humano, en cada célula de nuestro cuerpo se encuentra ADN. Que si se desenvolviera todo el ADN que tenemos en el cuerpo, le daría 3 vueltas al planeta Tierra. Dicen, en mi tierra, échate ese trompo a la uña. Si el ADN de nuestras células se desenvolviera como si fuera así un hilo, le daría 3 vueltas al planeta Tierra. Y se encuentra en cada una de las células del cuerpo humano. Veamos nosotros claramente que la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo humano. Muy bien, ¿por qué la gente dice sacó los ojos? Ahora ya lo sabemos. ¿Tienes los ojos de tu mamá o la nariz de cotorro africano de tu papá? ¿Qué había en el esperma de mi papá? ¿Y qué había en los cromosomas del óvulo de mi mamá? Que cuando se juntaron los 23 cromosomas del esperma de mi papá y se juntaron los 23 cromosomas del óvulo de mi mamá y formaron un cigote de 43 células, ¿verdad? O cromosomas, ¿qué había en ese esperma microscópico? Y en ese esperma microscópico de mi mamá se juntaron y ahí iba yo. El color de mis ojos, el tamaño de mis orejas de papalote, el color del pelo, la estatura, el color de piel. Las herencias físicas se transmiten a través de los genes. Eso ya es irrebatible, es algo científicamente comprobado. Y después se comprobó que al mismo tiempo también se transmiten cosas hereditarias emocionales. Tiene el carácter de la cabra de su abuela. Tiene el carácter berrinchudo de su papá. Y salió igual de violento como su abuelo. Y trae las cejas de gusano de invierno, ¿verdad? De su bisabuelo. Entonces vemos que hasta el carácter, cosas en el carácter, se heredan. Los ingleses tienen una característica tranquila. El otro estaba yo leyendo que hay en el sistema inmunológico, esto me fascinó. Estaba leyendo en el History Channel y en el Discovery Channel, que son los que más cultura nos pueden dar un poquito de todo el mugreo que hay en la televisión. Estaba diciendo, ¿verdad?, que por ejemplo en Noruega y Dinamarca, los países escandinavos, tienen las gentes que viven en esa zona geográfica, tienen un sistema inmunológico en contra de la rabia y en contra de enfermedades que el sistema inmunológico de los que vienen en España o en Italia o en México no tenemos. Entonces, si hay una plaga, por ejemplo, de rabia, ellos tienen algo en su sistema inmunológico que heredaron y que impide que esos microbios ataquen a esas personas. Y así es impresionante cómo cada uno de nosotros podemos, si no lo heredamos, escuchen esto, es uno de los descubrimientos más grandes de la ciencia. Si yo no heredé, por ejemplo, esa inmunidad contra determinado virus, pero yo comienzo a cambiar, escúchame, si yo comienzo a cambiar mi alimentación, el hecho de cambiar nuestra alimentación transforma nuestros genes y el ADN.
Y comenzamos a desarrollar defensas que no teníamos. Les voy a dar un ejemplo. Hay una familia que me dijo, mira, mi papá se murió del corazón, mis dos tíos se murieron del corazón, mi abuelo se murió del corazón, mis abuelos se murieron del corazón. Ahí no hay la menor duda en este currículum, ¿verdad? Y en estos antecedentes clínicos de que hay una maldición o hay una herencia que se ha transmitido, se puede transmitir problemas cardiovasculares. También la diabetes se puede transmitir de muchas generaciones y esto es algo ya absolutamente comprobado. Ahora, descubrieron la Clínica Mayo y el Hospital Hopkins hace como 15 o 20 años que las personas que, por ejemplo, han heredado problemas cardiovasculares, si de muy jóvenes a los 25 o 30 años de edad comienzan a cambiar su dieta y comienzan a tener una alimentación que fortalezca el sistema inmunológico, pueden ellos cambiar y totalmente transformar sus maldiciones hereditarias a través de la alimentación que heredaron físicamente. Esto es asombroso, como el ejemplo que les di de los países escandinavos, donde ese grupo de personas al norte de Europa tienen un sistema inmunológico que los defiende contra ciertos virus que otras gentes no son vulnerables ante el ataque de estos virus o microbios. Entonces, así como el mundo físico funciona, y el sistema inmunológico es algo que nos protege contra los virus, los microbios, las bacterias, hay un sistema inmunológico espiritual. Espiritual. Y cuando una persona se convierte, y yo heredé maldiciones de brujería o de comunismo, o de ateísmo, o de corazón, etcétera, etcétera, y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a mi vida o a tu vida y comienza a restaurar mi genoma. Comienzo a recuperar la información, aunque no va a ser total, porque dice en primera de Juan 3:2 y el Salmo 17, despertaré a tu semejanza después de la muerte. Y en primera de Juan 3:2 dice, seremos semejantes a Él cuando Él venga. Entonces, este genoma será completamente ya restaurado hasta el cuerpo resucitado, el mismo cuerpo que tenía Adán antes de pecar. Pero ahorita estamos en un proceso donde la información que perdimos en el genoma humano, que perdió Adán, Adán conocía a Dios, tenía el 100%, era 100 Einstein Adán, era tan inteligente Adán que Dios le trajo los animales, Génesis capítulo 2, y le puso nombre, tú eres elefante, tú eres hipopótamo, tú eres cabra, tú eres chango, tú eres león, etcétera, etcétera. Pero los nombres en la Biblia determinan la autoridad de la persona y el carácter a quien se lo ponen. Eso ustedes lo sabían. Los nombres hebreos que se les da a Jacob significa engañador. Abraham, padre de naciones. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Y por eso cuando Jacob peleó contra Dios, contra el ángel de Dios, se le cambió su nombre a Israel. Porque antes había sido un engañador y ahora Israel significa el que lucha al lado de Dios. Así como Judá, de ahí viene la palabra judío. La palabra Judá significa alabanza. ¿Quién es el verdadero judío? Romanos 2, el que sabe cómo alabar a Dios. Por eso se nos llama a nosotros en Romanos 2 los verdaderos judíos, los que en espíritu y tenemos la circuncisión del corazón. Entonces, de esta forma vemos cómo se transmiten las leyes de la herencia y cómo puede el ser humano comenzar a recuperar esta información. Y por eso cuando eres cristiano y estás, jóvenes que me escuchan, estás en la secundaria, en la prepa y en la universidad, escucha esto. Dios te promete en esta mañana en la Biblia que si tú comienzas a memorizar la Biblia, 3 o 4 o 5 o 6 versículos, vas a ser el número 1 en tu clase. Dios a Daniel y a sus 3 amigos en el capítulo 1 de Daniel, cuando determinaron, voy a seguir a Dios y no voy a permitir que el mundo moldee mi manera de pensar, ni que me virulen, no voy a admitir softwares que aparezcan que no vengan de la palabra de Dios ni de Dios, voy a permitir que solo la información de Dios entre en mi mente. Dice la Biblia que Daniel recibió más inteligencia, más sabiduría, más conocimiento que todos los sabios, magos y astrólogos y brujos del imperio babilónico.
¿Y qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Dios nos está retando. Daniel era igual que tú y que yo, pero obedeció a Dios desde joven. Te voy a tomarte en serio, Señor. Y Dios quiere que seas el primero en tu clase, el que seas más condecorado, el que puedas verdaderamente impactar, y cuando te pasen al frente, pues ahora mención de honor a Juan Camané y pasas aquí al frente con toda tu clase, pues le doy gracias a Dios en primer lugar que me fortaleció, ¿verdad? Y les doy y aprovechas en ese momento, ya que me da la oportunidad de hablar a toda la clase, de decirles gracias a Dios, porque sin Jesucristo no hubiera podido lograr lo que estoy ahorita logrando. Ha sido Él el que ha transformado mi vida y lo puedo hacer la tuya. ¿Por qué nos quiere llevar Dios ante los políticos, gobernantes, ante la gente, ante los científicos, ante todo el mundo académico? Porque Dios quiere que demos testimonio que Él es Dios y el único que vive en los cielos y en la tierra. Entonces, si hemos heredado características físicas, como ya lo vimos, comprobadas científicamente, características emocionales, la Biblia es el único libro que nos comunica y nos revela que como somos espíritu, y ni Freud, ni por Sartre, ni un físico, ni un matemático, ni nadie puede discernir de qué elementos está formado el cuerpo humano. Nadie. Ese fue el grande error de Sigmund Freud, de creer que era la psique el problema de una conducta normal del ser humano y quererla cambiar a través de la hipnosis y a través de tantos métodos, ¿verdad?, que existen dentro de esta pseudociencia. Entonces, Dios es el único que tiene la autoridad de decirnos de que estamos formados, y Dios dice que somos espíritu. Entonces, la Biblia es el único libro que nos revela que hemos heredado un virus desde que nacimos. Y cuando el ser humano comienza a preguntarse, ¿cómo es posible que el ser humano ahorita en el Medio Oriente estén los del grupo ISIS matando y degollando a las mujeres embarazadas, cortando las cabezas? ¿Cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede haber tanto racismo entre nosotros en el siglo XXI? ¿Por qué no hemos podido llegar a tener una paz, una social, una justicia? ¿Por qué los gobiernos siguen oprimiendo a los pueblos? ¿Por qué está el ser humano cada vez? ¿Por qué somos tan contradictorios en la conducta que manifestamos? Pues William Shakespeare le llamó el defecto trágico. No, Carlos Marx, no, el problema es la lucha de clases. Sigmund Freud es el problema de la psique. Y así hemos tratado, ¿verdad?, a través de diversos hombres, porque son hombres como nosotros, de poder determinar el problema central, la raíz de dónde viene tanta mugre que exudamos y que manifestamos con esta conducta a la que hemos llegado en el siglo XXI. De una depravación moral impresionante. La Biblia dice que la infección o el virus que hemos heredado desde que nosotros nacemos, desde Adán, cuando pecó, se transmitió a través de toda la raza humana hasta el siglo XXI, se llama pecado. Pecado. Ahora es interesante la palabra pecado. Hay varias palabras en el hebreo. Pero en el griego la principal palabra es amartia, con H, amartia. ¿Saben lo que significa? Cuando dice porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y el pecado que se menciona en Romanos 6, en Romanos 7, etcétera, etcétera, que son los principales libros donde menciona el pecado, la palabra pecado amartia, la palabra amartia significa errar el blanco, errar el blanco o no dar en el blanco. Permítanme explicarles. Si yo tengo un blanco, ¿verdad? Un blanco tiene un punto en medio que es el mero blanco. Después tiene otro circulito que es el de 10, otro el de 20, otro el de 30. Si le pegas al último círculo, esos 50 puntos. Si le pegas al del mero en medio, son 100 puntos. Ese es el blanco y el objetivo principal de una persona que dispara flechas o de una persona que está disparando con una pistola. Entonces, la palabra pecado significa que todos nosotros hemos nacido, ¿y quién es el blanco? El blanco es Dios, la voluntad de Dios. Entonces, hemos nacido todos nosotros y todas nuestras acciones que hemos tomado, las religiones que hemos inventado, los métodos que hemos inventado, la pseudociencia en la que estamos involucrados, las filosofías, ninguna, absolutamente ninguna,
de nuestras acciones ha dado en el blanco. Y el pecado es cualquier cosa que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, hemos nacido errando el blanco, como ovejas que no tienen pastor, cada quien por su camino, describe la Biblia el camino del ser humano. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él entra a nuestra vida y nos dice, no, mira, el blanco no son las religiones, ni los sistemas humanos, ni la ciencia, ni esto y el otro, el blanco es mi Padre. Trata de poner tus ojos derechitos, derechitos en mí, que yo vine a revelar al Padre. Sígueme, agárrame la mano y caminarás sobre el agua, Pedro. No pongas tus ojos en el mar porque te vas a hundir, no los pongas en el mundo. Ay, la iglesia está llena de hipócritas, y esto y el otro, y cristianos decepcionados, y cristianos desilusionados porque no era lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque tus ojos estaban en Panchita y en la Richelieu. Y no estaban en Cristo. Pero cuando realmente entiendes que nuestros ojos deben estar en Cristo y que estamos en un mundo de imperfección, donde, como decía un gran predicador, decía una señora, es que en la iglesia puros hipócritas, y me decepcionó el pastor y por eso yo no voy a ninguna iglesia. Y este predicador, Jonathan Edwards, dijo lo siguiente, mira, la iglesia es como el arca de Noé. En el arca de Noé olían a popó de jirafa, a popó de caballo, y era un lugar de malos olores, pero estábamos lejos del juicio de Dios. Entonces, es preferible, la iglesia es como un arca, la iglesia no es perfecta, no hay una iglesia perfecta, está llena de malos olores, pero estamos lejos del juicio de Dios. Preferible vivir por un tiempo así, que lejos del juicio de Dios. Y esta es la razón, amados santos, por la cual se nos manda soportarnos y tolerarnos unos a los otros y perdonarnos 70 veces 7. Para que estemos vestidos de Dios, llenos de paz, de mansedumbre, de misericordia. Porque es precisamente con la doña Panchita llegué y no me saludó, me hizo cara de jirafa cuando entré a la iglesia. Y por eso ya no la veo. Y me la encuentro ahí en galerías, en un centro comercial, y ya no la saludo porque me sacó la lengua. Al contrario, Dios está probando y te está formando, te está blindando contra las ofensas, entiéndelo, porque vivimos un mundo de lobos. Y la iglesia es una mezcla de cabritos, cazacuatas, coralillos, cascabeles, ovejas y cabritos. Entonces, en la iglesia no creas que todos son San Paulino ni San Clodomiro. Entonces, hay muchísimas, las iglesias, Cristo lo mencionó, todas las iglesias, todas las librerías, todos los seminarios teológicos, todos los institutos bíblicos están infiltrados por el enemigo. Entonces, si el enemigo tiene ese objetivo, distraerte del blanco que es Jesucristo, distraernos, desilusionarte. Pues me sacó doña Panchita la lengua el domingo, pues ahora el próximo domingo le voy a traer un cupcake. Le voy a regalar un pastel. O le voy a traer un regalito, cualquier cosa, y con eso la desarmas, donde hecho. Y se va a quedar así. Aquí está su cupcake que le traje, o le traigo un sandwichito, se va a quedar así, la vas a desarmar completamente a esa persona. Dice Romanos 12, no seamos vencidos por el mal, sino vencemos el mal con el bien. Porque si le pagas ojo por ojo, diente por diente, y la que te saluda, pues no la saludo, el que te la hace, me la paga, entonces eres derrotado, porque no entiendes que la victoria es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y finalmente, el ADN, que vamos a ir cada vez profundizándonos más en esto, estamos dando las bases de todo este ciclo de serie que la corrupción del genoma humano. El ADN está compuesto de 4 químicos, escuchen esto. Ese código genético hereditario, que cada una de nuestros billones de células contiene, cada una de nuestras células contiene un código genético hereditario que se llama el ADN, ácido desoxirribonucleico, como ya lo mencionamos. Y el ADN está compuesto de 4 químicos similares que la ciencia genética le llamó
bases y tiene solamente 4 letras nada más: A, T, C y G, A, T, C y G. Y estas 4 letras son repetidas billones de veces en el genoma humano. O sea, el genoma es todo el ADN de todas las células del cuerpo, incluyendo los genes, como ya vimos. Esto es algo increíble de poder comprender sin la autoría, señores ateos que nos escuchan, de un ser inteligente. Es imposible, porque estos 3 billones de pares o de bases escogidas solo de 4 elementos nos presentan un cuadro asombroso de posibilidades matemáticas. Muchos científicos, incluido el doctor, escuchen esto para terminar, el doctor Francis Crick, que fue el que lo descubrió en 1954 y a quien le fue entregado el premio Nobel por ser el co-descubridor del ADN, dijo lo siguiente, él sin ser cristiano, dijo lo siguiente: la imposibilidad numérica de que estas 4 sustancias o 4 bases o 4 químicos que contiene el ADN hayan provenido por un accidente es imposible para una reacción como la que vemos en el cuerpo humano. Este doctor consideró que era imposible que haya sido el resultado de un accidente. Entonces, cuando oímos esto, ¿verdad? Pues muchos cristianos en aquel tiempo, en el 54, comenzaron a decir, bueno, gracias a Dios que ya no es evolucionista el doctor Crick. Ya entonces, si dice que es un accidente, él ya descartó la teoría de la evolución. ¿Saben a qué grado llegó esta mente tan inteligente del premio Nobel? Aunque él no creía que no había sido un accidente, que contenga cada célula una imposibilidad numérica tan perfecta en información, ¿saben lo que dijo? Que de acuerdo a él, la Tierra fue sembrada con ADN por los extraterrestres. Y ahí, qué decepción. No creen en la evolución, ahora salió con otro chorizo de Toluca. Que los extraterrestres o alguna civilización sembraron estas semillas de uvas, de manzana, de espera, por el amor de Dios, ¿no? Y otros científicos modernos continúan promoviendo, ¿verdad?, la teoría de la evolución como la explicación para el origen del ser humano. Y estas creencias requieren más fe que ciencia, porque no son de nada científicas. Todas estas hipótesis, especulaciones que venimos de un accidente, de una selección natural, jamás han sido comprobadas científicamente, porque para que sea científica tiene que ser comprobado a través de la observación o demostrar la mutación de una especie a otra especie. Le damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos penetrar en la Biblia con la mente de tu Hijo Jesucristo y con la intervención de tu Espíritu Santo. Porque tú, Señor Jesús, que vives y que venciste la muerte, nos dejaste esta promesa, que cuando el Espíritu Santo entrara a nuestra vida, Él, nada más Él, nos guiaría a toda la verdad. Y la única verdad eres tú, Señor Jesucristo. Porque en la persona de Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Por eso te bendecimos, Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Así lo declara Hebreos capítulo 2, eres nuestro hermano mayor, que has venido por nosotros para comenzar a reprogramar nuestra mente, que ha provenido de un ADN completamente corrompido por el pecado. Pero ahora con tu mente, Señor Jesús, en nuestro espíritu y con la dirección de tu espíritu, podemos comenzar a comprender el mecanismo por el cual funcionamos como funcionamos y la medicina que es tu sangre preciosa que derramaste en el Calvario.
Muchos de ustedes que en este momento nos escuchan o a través de el internet, les pedimos que en este momento que tienes la oportunidad de invitar a Cristo a tu vida, le digas estas palabras: Señor, he vagado de filosofía en filosofía, de sistemas de pensamientos en sistemas de pensamientos, creyendo que en el mundo podría encontrar yo la verdad. De dónde vengo, quién soy, por qué soy como soy y hacia dónde nos dirigimos. Y esta mañana tu Espíritu Santo me ha hecho comprender que soy un pecador, que he nacido en pecado. Y así como no puedo yo culpar a Adán de mi pecado, porque Cristo vino a quitar ese pecado, reconozco que no tengo excusa de mi pecado y te pido que me perdones. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido que entres y me laves con tu sangre preciosa.